Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Es un gusto acompañarlos a través de esta iniciativa de la Secretaría de Educación Pública para que a través de la señal de televisión puedan reforzar aprendizajes. En esta sesión vamos a trabajar con una parte esencial de los periódicos, los artículos de opinión. ¿Qué les parece? En el transcurso de la secundaria han trabajado con los medios de comunicación, en especial con los periódicos. Nos concentraremos en la escritura del artículo de opinión para saber en qué se diferencia de otros textos que también aparecen en los periódicos. En el siguiente video encontrarán las características y propósitos del artículo de opinión y sus diferencias con otros textos periodísticos. Recuerden tomar nota. ¡Veamos juntos el video! Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos en una de las áreas creativas de un diario de circulación nacional. ¿Se han preguntado qué se necesita para que un periódico llegue a nuestras manos? En este tipo de publicaciones regularmente leemos gran variedad de artículos de opinión escritos por especialistas reconocidos. En este programa identificaremos las características y propósitos del artículo de opinión. La escritura de este tipo de texto no es tarea fácil, por eso consultaremos a un especialista para que nos oriente sobre cómo elaborarlo. Un periódico contiene gran cantidad de información presentada en las distintas secciones. Cada texto es elaborado con un fin específico y debe cumplir con ciertas características. Recordemos que los géneros periodísticos están relacionados con el objetivo del comunicador, que puede ser informar, opinar o simplemente entretener. La nota informativa, por ejemplo, parte de acontecimientos recientes considerados como noticia. La noticia se redacta en el primer párrafo y en estas primeras líneas se debe responder las preguntas clásicas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? La nota informativa debe aportar el mayor número de datos utilizando la menor cantidad de palabras. Debe ser concisa, clara y objetiva, evitando palabras innecesarias. La entrevista regularmente reproduce una conversación entre entrevistador y entrevistado. Es el resultado de un proceso que debe cumplir ciertos pasos. La preparación, que es el momento en que debe elegirse a quién se va a entrevistar. La conversación, que es cuando se produce el diálogo. La escritura, que inicia con la revisión y selección del total de la entrevista. El proceso termina con la publicación de la entrevista. La crónica es un relato minucioso de los acontecimientos. En contraste con la noticia, en la crónica se inicia por el final, es decir, se presenta el desenlace y después describe los acontecimientos conforme fueron desarrollándose temporalmente. El reportaje es un trabajo periodístico de carácter informativo y documental referente a un personaje, un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Este breve recorrido por algunos géneros periodísticos nos ayuda a identificar las características de cada tipo de texto para establecer las diferencias respecto al artículo de opinión. Ahora, ¿qué les parece si conversamos con un especialista para que nos oriente sobre aquellos aspectos que debemos considerar al escribir un artículo de opinión? Hola, Elizabeth. Hola, ¿qué tal? Te comento que tengo como tarea escribir un artículo de opinión. Seleccioné el tema estereotipos de belleza y trastornos alimentarios, pero tengo dudas sobre cómo hacerlo. ¿Podrías decirme cuáles son las características de un artículo de opinión? Bueno, mira, como has visto en clases anteriores, el periodismo debe ser sumamente objetivo, ir a los hechos y nada más. Sin embargo, las personas que escriben tienen muchas veces un punto de vista respecto de los acontecimientos. Ese punto de vista es justamente la opinión. La opinión es una postura que tú vas a adoptar respecto de los temas que tú estás investigando.
Es muy importante que consideres los diferentes formatos en los que se pueden presentar estas opiniones. En términos generales son los artículos de opinión, que son los artículos que escriben las personas y publican generalmente en la prensa, aunque últimamente también habrás visto periodismo de opinión tanto en la televisión como en el radio, incluso en el cine. Es muy importante lo que llamamos la página editorial, que es la página en la que la casa que está dando el financiamiento del periódico o del programa está tomando la postura respecto de los problemas. Hay algunos acontecimientos que solamente se describen, pero hay sobre otros acontecimientos que vale la pena opinar. Uno de ellos es el que tú estás investigando. Es un tema muy importante porque los medios masivos de comunicación presentan una idea de belleza que puede resultarte muy sugestiva y, sin embargo, al mismo tiempo, ser muy perjudicial. Es importante entonces que fijes una postura respecto de cómo vas a ver el tema, si estás o no de acuerdo con él y cómo expresar ese acuerdo. ¿Cuál es la función de un artículo de opinión? Bueno, mira, la función de un artículo de opinión tiene que ver con el auditorio. Evidentemente, el periodista lo que busca es generar lo que se llama opinión pública. Es decir, generar una conciencia, una manera de mirar el mundo desde la perspectiva del propio autor. Por eso el texto de opinión siempre utiliza lo que podríamos llamar una función más allá de la referencial y que permita en un momento dado convencer a la otra persona de la postura que tú estás tomando. No basta con que tomes postura, debes además ser lo suficientemente claro para que el otro diga, oh sí, yo quiero pensar como ella y voy a pensar como ella. A eso se llama opinión pública. El artículo de opinión es un género periodístico que se caracteriza por reflejar la interpretación que su autor, quien tiene absoluta libertad al escribir y exponer su postura ante el tema tratado. Sin embargo, no todos los artículos de opinión son iguales. Hay distintas modalidades de este género periodístico. Una es la columna, en la que su autor tiene absoluta libertad para emitir sus juicios y lo hace en un periódico en donde cuenta con una ubicación y una periodicidad fijas. Otra modalidad es el editorial, en el que la publicación manifiesta públicamente su postura sobre asuntos de trascendencia social o política y no va firmado. Y finalmente, encontramos el artículo firmado, que se distingue porque puede ser una colaboración esporádica o periódica en un medio. ¿Qué temas son más comunes para escribir un artículo de opinión? Pues mira, prácticamente todo lo que sucede es susceptible de ser tomado desde una postura. Sin embargo, aquellos temas que se prestan a ser polémicos son más apropiados para escribir artículos de opinión. ¿Sobre qué puedes generar polémica? Pues sobre aquellas cosas en que tú dices estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. ¿Te castigo o no te castigo? ¿Me lo como o no me lo como? ¿Me subo o no me subo a ese autobús? Estos elementos son los que tienen que ver con los artículos de opinión. Tú has elegido uno muy importante porque los medios masivos de comunicación hacen un énfasis a un estereotipo de belleza femenina que tiene que ver con la delgadez. Pero los mexicanos, las mexicanas, solemos ser un poco gorditas. Ahí hay un punto muy polémico. ¿Eres delgada o no? Es un tema muy, muy interesante. ¿Cuál es el procedimiento para escribir un artículo de opinión? Bueno, mira, el procedimiento es el mismo para escribir todo tipo de texto. Siempre te tienes que documentar. Pero en este caso hay un elemento fundamental. Cuando tú estás planeando lo que vas a escribir, es muy importante que tomes un punto de vista respecto de las cosas, que adoptes una postura. Una vez que has adoptado esta postura, tienes que buscar aquellos argumentos que te van a facilitar demostrar aquella afirmación que tú estás tratando de decirle al otro para convencerlo. Con todo lo que he leído, tengo más clara mi postura.
aunque creo que debo contrastar mi opinión con la de otras personas, lo cual no me resultará nada fácil. Por eso creo que conocer la opinión de un articulista me ayudará mucho. Nos encontramos con Víctor Torres, coordinador de opinión del periódico Excelsior. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sobre qué temas escriben los articulistas? Bueno, tantos temas como secciones hay en el periódico. Las secciones que conforman Excelsior es la sección primera, que es política, toda la política nacional. La sección adrenalina, que es la sección deportiva. La sección comunidad, que es esta que nos está recibiendo, que es la de asuntos metropolitanos. Y cultura también. La sección de función, que es la sección de espectáculos, la sección global, que es la sección internacional, y la sección dinero, que tiene que ver con finanzas. Es decir, como ves, es un mundo de temas y que creemos que tienen que ver con el interés público. Es decir, todos estos temas tienen lectores que están siguiendo todos los días una información nueva. ¿Qué características tienen sus artículos? Bueno, los artículos, como todos los artículos en general, tienen dos características importantes que los conforman. Uno es información, es decir, información nueva, datos que al público le puedan interesar, pero sobre todo opinión. En ese sentido, el artículo tiene mucho que ver con el ensayo, por ejemplo. El ensayo es este género en donde interviene solo la perspectiva personal de la persona que lo está escribiendo, pero el artículo está nutrido además por datos que pueden enriquecerlo y que al lector le pueden resultar de interés también, por supuesto. Entonces tenemos estas dos características generales, pero además una extra que me parece también muy importante, que es que estén bien escritos. ¿Cómo decidimos que estén bien escritos? Bueno, eso ya es un criterio subjetivo, pero sí hay, por supuesto, parámetros para decir que un columnista, un articulista, tiene una pluma de calidad, digamos, un oficio que ha llevado a cabo durante tanto tiempo, que lo hace legible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace interesante, que lo hace fluido, que lo hace ameno, y por supuesto que lo hace aceptado entre el lector. Esas son básicamente las características de una acción. Pues muchísimas gracias, Víctor. Hombre, al contrario, muchas gracias a ustedes. Seguimos. Las principales fuentes de información son las bibliotecas y hemerotecas, en donde podemos consultar libros, periódicos y revistas. En la Filmoteca encontramos todo tipo de material fílmico como reportajes, entrevistas o imágenes de películas. También son útiles para una investigación las fuentes de primera mano como las entrevistas o encuestas, cuestionarios o experimentos. En fin, tenemos al alcance una fuente inagotable de información. Solo habrá que buscar. La jornada de trabajo fue muy productiva. Encontré datos muy valiosos que puedo utilizar en mi artículo y la opinión de los entrevistados me dio una idea sobre cómo escribirlo. Me despido y los invito a ver nuestro próximo programa, donde conoceremos algunas orientaciones para realizar el análisis de la información. Como vieron, en estos textos lo más importante es el punto de vista desde el cual se asumen los hechos. Pudieron notar que los temas para escribir un artículo de opinión son prácticamente ilimitados. Escribir un texto periodístico de cualquier género es un trabajo que requiere de una preparación previa, en especial para buscar la información, escribir y reescribir. En el siguiente video les presentamos algunas estrategias para crear sus propios textos. ¡Veámoslo! ¿En la escuela te dejan escribir artículos periodísticos y no sabes por dónde empezar? No existe un modelo ideal para hacerlo, pero estos sencillos pasos pueden ayudarte. 1. Elige el tema. Pregúntate sobre qué quieres escribir o acerca de qué necesitas escribir. Elige un tema de interés que resulte relevante para muchas personas. 2. Busca la información en libros, internet o haciendo entrevistas a expertos sobre el tema y ordénala en hechos, causas y consecuencias. 3. Revisa la información y da respuesta a las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo? y ¿por qué? 4. Crea borradores. Ten presente que los mejores artículos no salen a la primera.
Por tanto, practica escribiendo una y otra vez. Experimenta diferentes formas de organizar la información y asegúrate que las ideas entre cada párrafo se enlacen perfectamente. Esto permitirá que tus lectores comprendan mejor tus ideas. 5. Piensa en el público. Siempre ten en mente para quién estás escribiendo. Piensa si la información que elegiste y la forma en que lo estás contando puede resultar interesante o no para tu público. 6. Escribe. A partir de los borradores que hiciste, redacta tu artículo y dale formato al texto final. Al finalizar de redactar tus ideas, elige un título corto y original. El título será tu primera forma de atraer a tus lectores. Y no olvides que la ortografía es esencial para comunicar correctamente tus ideas. Una recomendación extra: de ser posible, antes de tener tu versión final del artículo, pide a alguien más que lo lea y te explique lo que entendió. Es una buena manera para confirmar que estás transmitiendo la información que deseas. Hay acciones cruciales para la creación de un texto periodístico, como crear borradores y pedir el apoyo de otras personas en la revisión. Recuerden que es importante saber presentar sus argumentos para que el texto sea persuasivo. Acompáñenos a ver el siguiente video. ¿Qué quiero decir? ¿A quién se lo quiero decir? ¿Cómo argumento lo que quiero decir? Estas son algunas preguntas para redactar un borrador. Un borrador es un texto donde por primera vez plasmas el orden de tus ideas, seleccionas el público y el vocabulario que vas a utilizar. Para comenzar a escribir un borrador, primero responde: ¿qué es lo que quieres comunicar? La respuesta será la idea principal de tu texto. Después, debes pensar en cómo presentarás tu idea. Puedes apoyarte en la estructura que deben seguir los textos. La introducción expone de manera sintética la forma del texto. En el desarrollo se expresa la idea principal y los argumentos. Y por último, en la conclusión se presenta una síntesis de la idea principal y de sus argumentos. Existen dos maneras de argumentar una idea principal, ya sea de forma inductiva o deductiva. Puedes comenzar introduciendo los argumentos necesarios para presentar tu idea principal. Esta es la forma inductiva. También puedes hacerlo de manera inversa. Primero presentas la idea principal y después los argumentos. Esta sería la forma deductiva. Sin importar quién vaya a leer tu texto, exprésate con claridad, así que evita expresiones redundantes. Mientras más claro sea el vocabulario del borrador, más sencillo será trabajar en la versión final del texto. Una vez que tus ideas estén en orden y bien estructuradas, tu borrador está listo para ser pulido y convertirse en un gran texto. El artículo, como otros textos, tiene introducción, desarrollo y conclusión y puede presentar argumentos de forma inductiva o deductiva. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué impresión les causó el articulista? ¿Les convenció su postura? ¿Por qué? ¿Cómo presenta sus argumentos? ¿De forma deductiva o inductiva? Para crear su artículo de opinión y compartir con sus docentes, escriban una nota en su carpeta de experiencias sobre la pregunta: ¿qué ideas les pueden servir para la redacción de sus propios artículos? Los esperamos en la siguiente sesión de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima!